Shalom Ubraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 4 del tratado de Baba Kama. Ya hemos comenzado el Seder Nezikin, el cuarto de los Sedarim de la Mishnah y del Shas, y con ello estamos comenzando entonces este nuevo tratado. Hemos estado viendo acerca de las diferentes categorías principales de daños, esas categorías que fueron mencionadas en la Torá, y hemos visto que hay avot, hay categorías principales, hay toladot, hay derivados, y hemos visto que los toledot no son como los avot, los derivados no tienen las mismas leyes que las categorías principales. Específicamente hablamos de la ley de Tserorot, de esas piedras que salían despedidas cuando caminaba el animal. Y ahora seguimos analizando lo que los otros avot, las otras categorías que nos explicó la Mishnah. Dice el Mavé y el Eber. Mavé de Eber. Mavé todavía no sabemos lo que es. Hemos visto ayer, rápidamente, fugazmente, que hay una discusión entre Rabbi y Shmuel, que es lo que vamos a ver justamente ahora. Dice así: May Mavé, ¿qué es el Mavé? Rab Amar, Mavé de Adam, Ushmuel Amar, Mavé de Hashem. Rab dice, Mavé es el hombre, cuando el hombre daña. Y Shmuel Amar, Mavé es el diente del animal. La Gemara cita las fuentes de cada uno. Dice Rab Amar, Mavé es de Adam. Rab dice que el Mavé es el hombre. ¿Por qué? Dichtib, está escrito en el versículo. Amar Shomer Ata, perdón. Amar Shomer Ata Boker, Vegam Laila. Im Tibaayun Beayu. Dijo el guardián. Vino la mañana, Ata Boker, y también la noche, Vegam Laila. Si quieres pedir, pedid. Si queréis pedir, pedid. Ahora, pedid, ¿sí? Como dice, Beayu. En este versículo la palabra Beayu tiene la misma raíz que la palabra Mav'e, que significa pedir. ¿Quién es el que pide y el que hace tefila? El hombre. Por lo tanto, Rab dice que se le atribuye al hombre el nombre de Mav'e. Ushmuel Amar, Mav'e es de Hashem. Shmuel dice, Mav'e es el diente. Dice, ¿por qué está escrito en un versículo? Ech nechpesu esav niv'u matzpunav. ¿Cómo fue escudriñado Esav, Nivú, sus tesoros escondidos? Nivú, ¿qué quiere decir? ¿Qué se entiende de aquí? Nivú, ellos lo entienden como Mav'e, la misma raíz. Nivú quiere decir que se fueron revelados sus tesoros. Maimashma, ¿qué se entiende aquí de este versículo? Nibú es como Mavé, y aquí hace alusión a aquello que está oculto y se va revelando y vuelve a estar oculto, como el diente, que de Metargem Rabbi Yosef, como traduce Rabbi Yosef, dice, Etken itbelish esav itgalian matmerohi. Como fue escudriñado Esav, han quedado expuestos sus tesoros escondidos. Y hace alusión al diente, que a veces está oculto por los labios y a veces está a la vista. Muy bien. Ahora vamos a preguntar por qué uno no utiliza el versículo del otro. Dice Rab, Maita malo amar que Shmuel. ¿Por qué Rab no dijo lo mismo que Shmuel, diciendo que el versículo Mabe hace alusión al diente? Responde Amar Leja, te va a decir, mi katane nib'e. ¿Acaso está escrito nib'e? Es decir, algo que se expone. Dice, no, está escrito nib'u. Es decir, algo que se expone otra cosa. Y el diente no causa que otra cosa sea expuesta. Ushmuel, es decir, que está en voz pasiva. Ushmuel amar, Ushmuel maita malo amar que Rab. Y Shmuel, ¿por qué no utiliza el mismo versículo que utilizó Rab? Dice lo mismo. Amar leja, mikatane boe. ¿Acaso está escrito pide? El que pide. Está escrito, beayu, bayu. Es decir, el que causa que otro pida, lo mismo, está en voz pasiva. Entonces dicen, no se puede aceptar que esa expresión sea acorde a Mab'e. Entonces, Migde krae lo que mor daike, ve lo que mor daike. Entonces, dice la Gemara, entendemos ahora entonces que
ni un versículo es exacto para Rab y el otro versículo no es exacto para Shmuel. Ok. Ahora, Rab, Maita malo amar que Shmuel. Ahora, si los dos no son exactos, ¿por qué Rab no dice como Shmuel? Dice, Tana Shor, dejó el mile de Shor. Porque Rab sostiene que el Taná, el sabio de la Mishnah, cuando dijo Shor, el toro, ya enseñó al mismo tiempo todos los tipos de dañadores primarios que abarca el toro. Cuerno, el diente, la pata. Como el diente ya está incluido como uno de las toledot del toro, entonces no hace falta ahora que lo enseñe aparte. Ushmuel, Nami, Hatan Aleshor. Y entonces Shmuel, que también para él fue enseñado el toro como una categoría principal, también debería estar incluido el diente. ¿Por qué no dice lo mismo que Rab? Dice, responde el camarada y dice, Amar Rabiudá, dijo Rabiudá, Tana Shorlekar, no, una vez no. Dice, Shmuel lo que sostiene es que el Taná enseñó la ley del toro para referirse al cuerno y la ley del Mabé para referirse al diente. La cámara explica a continuación de la Mishnah según la opinión de Shmuel, que dijimos que el toro es el cuerno y el Mabé es el diente. Vea que Amar, y si es así, lo que quiso decir la Mishnah, lo raía quieren, sheen anaa leezeko. Es decir, que cuando dice que no es lo mismo el cuerno, que no tiene ningún placer cuando daña, que raía shen, como es el diente, que sí tiene un placer cuando daña. Por eso, si la Torá hubiera mencionado solamente el cuerno, no se habría podido inferir la obligación de pagar los daños por el diente. Es decir, que está reforzando su punto de vista de que Mabé es el diente. Y además dice, Veloraya Shen, y no es lo que tiene el diente. Shen Kabanatoleazik, que no tiene la intención de dañar, que Raya Keren, como es el cuerno, que sí tiene la intención de dañar. Y por eso, si la Torá no hubiese enseñado, si la Torá hubiese mencionado solo el diente, no habría podido aprender de él el cuerno. Entonces vemos que para este punto de vista encaja muy bien para Shmuel. La Gemara cuestiona la lógica anterior y dice, velo calvajomerú, ¿y acaso no es lógico, no es un calvajomer decir lo contrario? Uma shen shen kabanatole azik hayav, si el diente que no tiene la intención de dañar, aún así la Torah dice que tiene que pagar. Quieren el cuerno cuando el toro cornea, she kabanatole azik, que lo hace para causar un daño, loco sheken, no con mucha más razón que va a tener que pagar. ¿Por qué la Mishnah que no se, dice que no se puede inferir del dañador diente la obligación de pagar por los daños del cuerno? Pero responde la cámara y dice Isterich, en realidad es necesario. Porque Salca de Tajamina yo podía haber pensado, mide de Java a Ebed Beamá. Podría haber pensado lo siguiente. El hecho de que el animal tenga intención de dañar no es una razón suficiente para que su dueño deba pagar. ¿Por qué? Como sucede en la ley concerniente al esclavo y la esclava. Ebed Beamá, Laf Afalgab de Kamanatan Leazik, Filuaji Petire. ¿Por qué? Porque el esclavo y la esclava de una persona, ¿acaso no es cierto que aunque tengan la intención de dañar, vienen y quieren hacer daño, rompen algo de otra persona? ¿Acaso de todas formas el amo está exento de resarcir los daños que ellos causaron? Hanenami, aquí también podría haber dicho, los Shena, por lo que aquí también podríamos haber dicho, no es diferente, que en consecuencia el dueño del animal está exento del pago, aunque el animal dañe con intención. Y por ello fue necesario que la Torá también mencionara el deber de pagar por los daños que ocasionó el cuerno. Amar Rabashi, Atu Ebed Beama, Lavta Ama, Rabba Idbehu. Entonces dijo Rabashi, pero ¿acaso en lo que concierne al esclavo y la esclava no hay una razón de peso que justifique que su amo esté exento? Shema, Yaknitehu Rabo, Veyelech Viadlik Gisho, Shel Javero. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que si el amo fuese responsable de pagar por los daños que causa su siervo, ¿qué haría el siervo? Si el siervo se enfada con su amo, iría y empezaría a quemar cosas de la gente, ¿sí? Campos de las demás personas, y entonces haría que el amo tenga que pagar. Menimzad de Mejayev Rabo, me amane Bejolyom, y entonces nos encontraríamos que el siervo entonces va a estar generándole a su amo la obligación de pagar 100 monedas diariamente. Sin embargo,
con respecto a los daños causados por el cuerno, no existe ese temor, porque cuando el animal daña, no lo hace con la intención de causarle un perjuicio al dueño de ese toro. Entonces dice Ela, Parijaji. Entonces, más bien, la Mishnah descartó la posibilidad de derivar la ley del cuerno de la del diente y viceversa de esta manera. Lo raya keren, shekamanatole azik. Dice, no es el cuerno que tiene la intención de dañar, que raya shen shen kabanatole azik, como el diente que no tiene la intención de dañar, y por eso, si la Torah hubiera mencionado solamente el cuerno, no se habría podido aprender el diente. Ahora, velor raya shen, y no es el diente, sheen anaa, sheyesh anaa leaziko, lehezeko. El diente, ¿qué es lo que tiene de más? Que cuando come algo que no tendría que comer, de todas formas el animal obtiene un placer. Que Raya Keren no es como el cuerno, que cuando el toro cornea, no saca placer de ese acto de cornear. Que Raya Keren Shen Ana Lezeko. Muy bien, ahora, anteriormente la viuda explicó que según Shmuel, el Tana de la Mishnah enseñó la ley del toro para referirse al cuerno y la del Mabé para referirse al diente. Pregunta la Gemara, el Mai. Y con respecto a la pata, ¿qué ocurrió? Es decir, dijimos que del toro tenemos tres cosas. Keren, Shen y Regel. Entonces, dijiste, Tana, Shor, le carnó, Mabé, le shinó. Enseñaste el toro para el cuerno y el Mabé para el diente. Pero ¿qué pasó con la pata? ¿Por qué acaso simplemente la omitió? Dice que Sheizik, Java Mazik, le atuye regel. Dice, cuando alguno de ellos ha dañado, el dañador debe pagar. Eso lo dijo la Mishnah. ¿Por qué lo escribió así? Viene a incluir la pata. Velitneye Behedia. ¿Y por qué no le enseñó claramente? ¿Por qué no dijo y el regel? ¿Sí? Y tenemos que aprenderlo de una deducción. Él ama Raba. Entonces, más bien, dijo Raba. Tana Shor le ragló. Mabele Shino. Es decir, según la opinión de Shmuel, el Taná de la Mishnah enseñó la ley del dañador toro para referirse a la pata y el Mabé para referirse al diente. Veji que amar y así es como hay que decir en la Mishnah. Lo raya regel shes de kamatsui. No es el daño causado por las piernas del animal, que es algo que es frecuente, que raya shen, como es el diente, shen es de kamatsui, que no es algo frecuente. Por eso necesitaba enseñar las dos. Velo raya shen, y no es el diente, sheyeshanales de ko, que raya regel, como es la pierna, que no tiene provecho por causar daño, y por eso tenía que enseñar los dos. Mai. ¿Y qué hacemos entonces con el cuerno? Shaire, ¿acaso simplemente lo omitió? Dice que Sheizik Jabamazik la tuya quieren. Lo mismo que dijimos antes. Entonces, cuando la Mishnah dijo que cuando le causa un daño tiene que pagar ese daño, viene a incluir el cuerno. ¿Y por qué no lo enseñó claramente? Dice, Bemuadin Mathilan Kamaire. De los dañadores que son muadín desde el principio es lo que trata la Mishnah. Es decir, aquellos que dañan, cuyos dueños tienen que pagar el daño completo desde la primera vez que dañen. Betamin, Velipsov, Muadim, lo que maine. Pero de los que son, en principio son Tam y después van a ser Muadim, de eso no habla. ¿Qué quiere decir? Nosotros sabemos la ley del toro, del cuerno, el toro que cornea tiene una diferencia con respecto a las otras leyes de daños y perjuicios. La Torah nos dice que un toro que cornea las tres primeras veces se le considera tam, es decir, uno no tiene por qué saber que su animal es violento, es un toro manso. Bien, una vez se escapó, corneó, ok, bueno, pasó. Dos veces pasó, la tercera ya se le llama que es muad, que es un toro violento. Entonces, cuando el toro es tam, es manso, no paga todo el daño que causó, sino que paga solamente la mitad del daño. Y cuando es muad, ¿sí? Tras dañar tres veces, entonces paga todo el daño. Entonces, ¿aquí de qué estamos hablando? Estamos hablando de cosas que son que paga todo el daño. Bien. Y por eso no habla del cuerno, según esta explicación. Shmuel Maitama lo va a marcar. Entonces, ahora, ¿por qué Shmuel no opina lo mismo que Rab y dice que el Mabé es el hombre? Amarleja y Salkadata Adam. Entonces, en respuesta a esto, Shmuel, ¿qué te va a decir? Si llegas a pensar que Mabé es el hombre,
Hakatan Sefa. Fíjate lo que enseñó el final de la Mishnah. Dice, Shor Hamuad, Veshor Amazik, Bereshut Nizak, Ve Adam. Es decir, vamos a ver, eh, la Mishnah más adelante, en la página 15, enseñó. Dice, el toro que es Muad, que es violento, y el toro que daña en el dominio del perjudicado. Es decir, que el toro va a tu casa y te cornea en tu casa, en tu dominio. Y la persona que causa un daño. Ah, y si el Mabed de nuestra Mishnah se refiriera al hombre, sería redundante, ya lo enseñó. Belit Neveresha. Y entonces, ¿por qué el Tana enseñó que se debe pagar por los daños que causa el hombre de esta Mishnah? Que lo enseñe en la Mishnah anterior, en nuestra Mishnah, contra los demás dañadores. Responde Gemara, Benizque Mamón, que Maire. De los daños causados por los bienes del hombre es que trata nuestra Mishnah. Es decir, mis bienes causan un daño a tus bienes, de eso estamos hablando. Benizque Gufó, lo que Maire. De los daños causados por el mismo, por mi cuerpo, no está hablando. ¿Verdad? Name, Hakatane Adam Besefa. Entonces, según esto, que Rab, que dijo que Mabé es el hombre, que lo enseñe entonces también en la siguiente Mishnah, no en esta. Amarle Rab, que te va a decir Rab. Ahu le mersheve behade muadin judeata. Aquella mención del hombre, al final del capítulo, fue hecha simplemente para incluirlo en la cuenta de todos los que son muadim. Es decir, muad. Dijimos muad es una que ya se volvió violento. Sabemos que es violento. Umaylo Hare. Y según Rab, ¿qué es lo que el Taná de nuestra Mishnah quiso enseñar con esas palabras? No es el toro como el Mabé. Ajikamar, esto es lo que quiso decir. Lo Rayashor, Shemeshale etakofer. No es lo mismo el toro que tiene que pagar el kofer que es, en lugar de sentenciar a muerte al dueño del animal, la persona tiene que pagar una multa que se llama kofer, que rae a Adam. Entonces, no es el toro que tiene que pagar kofer, como el hombre, Shehem Meshalem kofer. Ahí no tiene que pagar multa cuando el hombre dañe. Velo rae a Adam, y no es lo mismo el hombre, Shahaya Barba de Barim, que además de pagar por el daño causado, tiene que pagar por otras cuatro, tienen que indemnizar en otros cuatro aspectos: el dolor, la curación, la incapacidad laboral y la vergüenza. Que Raya Shor. Entonces, el hombre en ese aspecto no es como el toro, Shembo Arba de Barim, que no paga todas estas cosas. ¿Cuál es el punto en común de todos ellos? Shearkale Azik, que suelen causar daños. El Hishor, Darkole Azik, pero de acuerdo a lo que estamos mirando ahora, ¿acaso el toro normalmente suele dañar? Bemuad, responde Gemara, si es un toro muad, violento, sí. Entonces sigue preguntando a Gemara, ¿un muad Darkole Azik? ¿Y acaso el toro muad suele dañar? Que van de Yaed Orjehu, puesto que el toro se lo volvió a hacer 3 veces, se convirtió en propenso a cornear, y la acción con la que dañó se considera un comportamiento común en él. No es muad, no es algo fuera de lo común. Adam Darkole Azik. Entonces, la Gemara resalta la otra dificultad que surge de la postura de Rab. ¿Y acaso Adam Darkole Azik, la persona suele dañar? Dice la Gemara, Beyashen, cuando está durmiendo, ¿qué quiere decir? Yashen, Darkole Azik, ¿acaso un hombre dormido suele dañar? Pregunta la Gemara. Que van de Kayef, Upashit, Orge, Hu. Ciertamente que sí. ¿Por qué? Porque un hombre, estando dormido, dobla y estira las piernas, y el daño que pudiera llegar a causar se considera un comportamiento común en él. Yo tengo al lado de la cama, tengo la lamparita de noche, y poco cojo, le doy un golpe así con la mano porque me estoy moviendo y rompo la lamparita, causa un daño. Ushmiratán aleja y tienes la obligación de cuidarlos. La Gemara se asombra y dice, Adam, Shemirat Gufo, Alabu, ¿acaso la persona tiene que cuidar su cuerpo de que no haga daño? La vigilancia de su propio cuerpo recae sobre él. Por lo tanto, deberíamos concluir que el hombre no es parte de los dañadores enumerados en nuestra Mishnah. El Mabé no sería esto, el hombre entonces. La Gemara indica
que la misma dificultad se presenta según la opinión de Shmuel. Ultaamech, pero según tu opinión de Shmuel, ha de ditne, perdón, ha de ditne karna arba abot nezikin ve adam echad mehen. Esto es lo que enseñó Karna en una vereitá paralela a nuestra Mishnah. Así fue enseñado. Hay 4 dañadores primarios, arba abot, y el hombre es uno de ellos. Adam Shemirat Gufo Alabu, entonces también tiene una dificultad esta vereitá. ¿Acaso la vigilancia del hombre recae sobre sí mismo? Es la que de amarle Rabbi Abau le Tana. Entonces, más bien es como aquello que le dijo Rabbi Abau al Taná, que enseñó la vereitá de Karna. Tane Adam Shemirat Gufo Alab. Cuando expliques esta vereitá, enséñala de acuerdo con la siguiente versión. Con respecto al hombre, la vigilancia de su propio cuerpo recae sobre él, y las palabras, la vigilancia recae sobre ti, aluden a los demás dañadores. Es decir, el toro lo tengo que cuidar yo, el pozo lo tengo que cuidar yo, pero lo que haga el otro hombre no lo tengo por qué cuidar yo. A Hanami, aquí también, Tane Adam Shemirat Gufo Alab, enseña también, con respecto al hombre, la vigilancia de su propio cuerpo recae sobre él. Y lo que dice la vigilancia recae, aleja sobre ti, enséñalo para los otros casos. Muy bien. La Gemara propone un tercer significado de la palabra Mabé. Matkev le Rav Mari. Así vino, objetó Rav Mari, que dijeron Rabbi Shmuel acerca de Mabé. Vema, Mabé, Zeamaim. ¿Y por qué no decimos que Mabé es el agua? Es decir, una persona tiró agua a la calle y esa agua hizo que la persona se resbale. Una persona pasaba por ahí y se resbaló. Bien, wow. ¿Quién tiene la culpa? El que tiró el agua. Steve, como está escrito, Kikdoach Esh Amasim, Hamasim, perdón, Maim Tiv'e Esh. Dice el versículo, que es un versículo que está en Yeshayá. Dice, como quema el fuego lo que se derrite, las aguas borbotean el fuego, hacen borbotear el fuego. ¿Y cómo dice borbotear? Tib'e, tibek, suena como mab'e. Muy bien. Maiketiv, mainibu, dice, pero espérate, ¿acaso está escrito las aguas borbotean al fuego? Nib'u, no. ¿Acaso está en plural para dar a entender que son las aguas las que ejercen una acción sobre el fuego? Tiv'e eshketiv, no, dice borbotea el fuego. Eso es lo que está escrito. Donde la palabra tiv'e, borbotea, que aparece en singular, da a entender que el fuego es el que ejerce una acción sobre las aguas. Y por eso el dañador, Mabé, no puede estar refiriéndose al daño que causa el agua. Matkif le Rav Zevid, le preguntó entonces Rav Zevid a lo que dijeron Rabbi Shmuel. Vema Mabé Zeaesh, ¿y por qué no decimos que Mabé es el fuego? De Hiketiv Tiv Beesh Hudichtiv. Pues lo que está escrito en el versículo las aguas borbotea, etcétera, etcétera, hace referencia al fuego. Dice Yahi, Mai, Hamabé Beaeber. Entonces, si Mabé es el fuego, entonces ¿por qué me enseñas el Mabé y el Eber? Eber hemos dicho que era el fuego. Dice Vejitema, Perush, que me fares, Perush, que me fares. Y si arguyeras que con el fuego la misión estaría simplemente explicando el significado del Mabé. Yahi, entonces si es así. Arba, Yahi Arba. Shelosh Abo. Entonces, ¿por qué enseñó 4 categorías? Habría solamente 3. El toro, el pozo y el fuego. Ahora, Mabé y Eber son lo mismo, entonces ya solamente había 3. Dice Vejitema. Y además, si quieren decir que Tana, Shor, de Idbe, Tarte, que el Taná de la Mishnah enseñó el toro, que incluye a 2 tipos de daños con el toro, es decir, el diente y la pata. Yahi, los de Sheesh Baim Ruach Hayim. Entonces, ¿cómo podría ser cuando dice la Mishnah y no son este y el otro? Es decir, el Mabé y el fuego. Perdón, si dices que el Mabé es fuego,
cuando dice en la comparación, dice, y no son este y este. Es decir, ¿qué es este y este? El toro y el mavé, que tienen espíritu de vida. Ah, ¿qué espíritu de vida tiene el fuego? Esh, Mai Ruach Hayim, Itbe, ¿qué tipo de vida hay en el fuego? Betú Mai, que Harea Esh. Y además, ¿cómo explicarías el final de estas mismas palabras? Ni tampoco son este y el otro, el toro y el mavé, como el fuego, que no tiene vidas. Si la Mishnah compara el mavé con el fuego, evidentemente, el mavé no puede ser fuego. Pero la Gemara cita una vereitá donde expone una lista de dañadores primarios más extensa que la lista de la Mishnah. Tane Raboshaya, así enseñó Raboshaya. Shelosha Asar Abot Nezikin. Hay 13 categorías principales de daños. Son Shomer Hinam, el guardián no remunerado, Beashoel, y el que pide prestado, no sé dejar Beasojer, el guardián remunerado y el arrendatario, Nezek, el daño físico, Saad, el dolor, Ripuy, los gastos de curación, Shevet, la incapacidad laboral, Boshet, la vergüenza que pasa a la persona, Verbaá de Matnitin, las cuatro de nuestra Mishnah. Entonces dice, Ha, Tlesar, espérate, pero aquí solamente hemos contado 13. Bien, entonces, ¿qué es lo que queríamos que llegar? Perdón. Hay 13 Abot Nezikin. Bien, muy bien. De Tana Didan. Entonces, nuestro Tana, el sabio que enseñó nuestra Mishnah, Maitama Lotaneane, ¿por qué no enseñó todas estas categorías y solamente dijo 4? Pishlaman Shmuel, según el punto de vista de Shmuel, que opina que Mabé en la Mishnah se refiere al diente. ¿Se entiende bien? ¿Por qué? Benizque mamón, que maire, benizque gufolo, que maire. Lo que son daños causados por los bienes de la persona, el toro, el pozo, el diente, el fuego. Mi fuego daña al otro. Ahí los enseña en esta Mishnah. Pero no habla de los daños causados por el mismo. A diferencia de la verdad de Rabbi Yoshaya. Era de Rab Litne, sin embargo, según Rab, que opina que Mabé se refiere al hombre. El Taná de la Mishnah, al igual que Rabbi Yoshaya, están hablando, están hablando de daños que causa la persona. Siendo así, ¿por qué el Taná no incluyó los dañadores primarios que enumeró Rabbi Yoshaya? Dice que los mencione. Tana Adam dejó el miles de Adam. Responde la cámara y dice, el Tana no los incluyó porque abarcó todos los casos en que los daños son resultados de la acción del hombre, como el caso de los guardianes que no cuidaron debidamente el objeto que tenían a su cargo, y el caso del que hiere al prójimo. Muy bien, continuamos con Rabbi Oshaya. Rabbi Oshaya, y según Rabbi Oshaya, Nami, Hatanele Adam. También se le puede objetar lo siguiente. Si ya mencionamos al hombre, ¿por qué me lo dices ahora? Dice, Tre Gavne Adam. Hay dos tipos de hombres dañadores. Tane Adam, de Azik Adam, Utna Adam, le Azik Shor. Hay un tipo de hombre que se mencionó el caso de un hombre que daña a otro hombre. Y cuando influyó en el final de la verdad, el Mabé de la Mishnah, entonces, ¿qué mencionó? Mencionó el caso de un hombre que daña a un toro. Es decir, él es un hombre que daña de los bienes de su prójimo. Sabemos que el Mabé se refiere al hombre que daña los bienes del prójimo, porque Mabé se menciona en la Mishnah junto con el pozo. Dice, y si es así, Shor Name Lidne Tregavna Shor. Si es así, que Rabbi Oshaya con el toro también haga lo mismo, que mencione dos tipos diferentes de toro. Belitne Shor de Azik Shor, y que mencione el caso de un toro que daña a otro toro, es decir, que daña los bienes del prójimo. Belit Neshor de Azik Adam, y que mencione también entonces el caso de un toro que daña a una persona. La mano rechaza todo esto. Y dice, Hayman, ¿qué clase de objeción es esa? ¿Cómo puedes comparar el toro dañador con el hombre dañador? De Mishlama Adam, yo entiendo para el hombre, Sheazik Shor, Bishlama Adam, Sheazik Shor, Nezek Hudem Shalem.
Es decir, ¿qué pasa? Cuando el toro daña, el daño es lo único que paga el dueño. Adam de Azik Adam, Meshalem, pero si es un Meshalem Arba de Barim, pero si es un hombre que daña a otro hombre, tiene que pagar además las 4 indemnizaciones. Dice él a Shor, Mali, Shor de Azik, Shor, Mali, Shor de Azik Adam. Entonces, pregunta la Gemara, ¿qué diferencia hay entre un toro que daña a otro toro y la de un toro que daña a un hombre? ¿Sí? Como para mencionar estos casos por separado. Veidi, y por lo tanto, en el caso de este, como en el otro, Veidi, Nezak Hu de Meshalem. ¿Qué va a pasar ahí? Dice Hu Shomer, perdón. Tanto en un caso como en el otro, el daño es lo único que pagan los dueños. La Gemara vuelve a refutar. Veja Shomer Hinam, vea Shoel, no sé, Sahar, vea Soher, Vasoher de Adam, de Adik Shor, Hu Bekatane. Dice, si el guardián no remunerado, el comodatario y el guardián remunerado y el arrendatario son casos de un hombre que daña a un toro, es decir, casos de daños contra los bienes del prójimo, y sin embargo los mencionó, Rabbi Oshaya, en su lista. Responde entonces la Gemara y dice, Tane es de que Dibrayim de Beyadaim, Bekatane es de que de Mimela. Es decir, Rabbi Shaya lo mencionó por separado porque quiso distinguir entre dos casos de daño. Un daño que la persona misma hace y un daño que ocurrió solo. Es decir, la persona no es quien causa el daño en forma directa, bien, sino indirecta, como resultado de no haber cuidado adecuadamente los bienes que tenía a su cargo. Resulta entonces, con la veraita de Rabbi Oshaya, enseñó el caso de un hombre que daña indirectamente los bienes del prójimo. Y los 4 guardianes, el caso de un hombre que daña a otro hombre con los pagos concernientes a quienes hieren a su prójimo, cuando incluyó al Mabé de la Mishnah. Bien, creo que llegamos hasta aquí. Bezrat Hashem, llegamos hasta aquí. Piscu, Beimsu, muchas gracias por estar ahí y Bezrat Hashem nos encontraremos para seguir con el estudio.